Ella está grabando y vamos a la presentación. Bueno, lo que vamos a ver entonces son ámbitos que refieren a la toma de muestra, al control de calidad y a lo que se denomina como pool normal, dentro de lo que sería la hemostasia propiamente tal. Ahora, esto que ustedes van a ver, o que les voy a ir contando un poco, tratando de explicar, está basado en este documento. Ustedes pueden descargar estas recomendaciones para la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Yo de todas maneras igual se los voy a enviar junto con la presentación en un PDF. Está este documento y la presentación también la voy a enviar en PDF para que ustedes la puedan tener como material de estudio. Estas recomendaciones vienen del Instituto de Salud Pública, directamente del Ministerio de Salud, por lo tanto, solo para que tengan en cuenta todo lo que ustedes vayan aprendiendo desde el punto de vista del laboratorio, aparece alguna recomendación. Existen recomendaciones para la lectura de un hemograma, para realizar una tinción Magrinwell-Yemsa, existen recomendaciones también para poder hacer fases también de lo que es química clínica, parasitología. Prácticamente en cualquier área del laboratorio clínico ustedes van a encontrar este tipo de documentos, cosas que lo googleen, y lo bueno que son documentos oficiales, por lo tanto nos ayudan a dirigir nuestro comportamiento dentro del laboratorio, qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Esta idea, por ejemplo, de centrifugar las muestras a cierta velocidad, con cierta fuerza, viene obviamente dada por este tipo de documentos, por este tipo de recomendaciones. Bueno, la fase preanalítica, ustedes me imagino conocerán algo de esto, si no les voy comentando así muy rápidamente. Siempre parte con una solicitud de exámenes que tiene ciertos criterios: nombre, RUT, procedencia, lugar de atención, fecha de solicitud, edad del paciente y exámenes solicitados. Para lo que es la hemostasia propiamente tal, a lo que nosotros nos vamos a enfocar principalmente va a ser la edad del paciente, para entrar en un contexto inmediato. Existen enfermedades más prevalentes dependiendo de la etapa de la edad. Por ejemplo, es más común en un paciente pediátrico encontrar enfermedades que tienen que ver con alteraciones congénitas o hereditarias en estricto rigor, como la enfermedad von Willebrand, la hemofilia A, B y C, versus pacientes que son de edades más avanzadas, sobre 50 años, que, por ejemplo, acá en Chile hay un exceso de consumo de alcohol y eso genera un deterioro de la función hepática, lo que disminuye la generación de trombopoyetina, lo que a su vez produce una disminución de las plaquetas. Entonces tienen un trastorno de la hemostasia también, pero desde otro enfoque. Entonces, muy importante para nosotros la edad, saber la procedencia también. Hay mucha tasa de inmigración últimamente en Chile y tienen también otros factores de comportamiento de salud distintos a los nuestros. Por lo tanto, también es conveniente saber el origen, digamos, la nacionalidad sería lo ideal de estos pacientes también que uno va a ir teniendo. La fecha de solicitud también es muy relevante. Los exámenes en general tienen un periodo de vida media muy estricto. Un examen de hemostasia se debe procesar no antes de 30 minutos y no post 4 horas. Ese es como el rango. Entre 30 minutos después de tomada la muestra, para dejar actuar el anticoagulante, ¿cierto?, lo suficiente, y 4 horas máximo, porque ya tienen una cierta estabilidad los factores de la coagulación. Ustedes, a medida que los vayan conociendo, los van a ir viendo, estos factores tienen una vida media distinta. No todos tienen el mismo comportamiento. Son 3, digamos, grandes niveles que uno menciona de los factores. Uno son enzimas, son serinoproteasa en estricto rigor, un grupo de factores de la coagulación. Otros son cofactores que ayudan a estas serinoproteasas a ser activadas, y otros son más bien estructurales. Entonces, cada factor va a tener también un comportamiento de vida media distinta y responden a temperaturas distintas. Si pasan mucho rato a temperatura ambiente una muestra, ciertos factores de vida media más corta, por lo general, van a denaturalizarse. Son proteínas, todos los factores de la coagulación, los que son por lo menos proteínas propiamente tal, o la serinoproteasa, enzima en estricto rigor. Por lo tanto, es importante mantener una adecuada temperatura para poder ser procesado un tiempo de coagulación. Si se sobrepasa ese tiempo, ya la estabilidad de la muestra se pierde, y lo que, digamos, nos impide poder hacer un tiempo de coagulación es que el resultado no va a reflejar de forma representativa la fisiología o fisiopatología que está teniendo el paciente en el momento de tomada la muestra. Entonces, obviamente, eso ya queda a criterio y habitualmente no se permite hacer nada más. La fecha, entonces, responde a eso, a un estricto rigor al tiempo en que uno puede procesar una muestra. La edad o fecha de nacimiento también corresponde a lo mismo. Y bueno, los exámenes solicitados habitualmente tienen que ver con 2. Lo más común en hemostasia
es un recuento de plaquetas que va adosado a un hemograma. Cuando el médico solicita un hemograma, dentro de ese hemograma va a haber un parámetro que se denomina recuento de plaquetas. Ese es uno de los más comunes. Y por otro lado, que ya responde a otra muestra, a un tubo de tapa celeste, que es donde nos vamos a enfocar en esta clase, en esta presentación, son tiempos de coagulación propiamente tal. ¿Cuánto tiempo demora en formarse un coágulo bajo ciertos reactivos que vamos a ir agregando a una mezcla de un plasma pobre en plaquetas? A ese plasma pobre en plaquetas, si tratado, o sea, una toma de muestra de un tubo de tapa celeste, le vamos a agregar algunos elementos y vamos a evaluar la vía, por un lado, la vía intrínseca junto con la vía común, y por otro lado, la vía extrínseca junto con la vía común. Son dos los tiempos de coagulación. Uno es el tiempo de protrombina, el TP, que se informa habitualmente bajo 3 niveles, se desglosa en 3 parámetros en estricto rigor. El TP se informa en segundos, habitualmente cercano a 12 segundos, eso es lo normal, en formarse un coágulo. También se informa en porcentaje de actividad bajo una curva de calibración, y el rango de referencia va entre el 70 al 120% de actividad, y lo otro es un cálculo de una razón, de algo que se llama INR, es una sigla, traduce como razón normalizada internacional, y eso permite que el paciente, digamos, tenga un cierto protocolo de tratamiento anticoagulante oral. Es súper específico el INR para los pacientes que toman anticoagulante oral. Y el otro examen, el segundo tiempo de coagulación, muy común, es el tiempo de tromboplastina parcial activada, el TTPA, o también lo van a encontrar como TTPK. La K ya hoy en día no se utiliza. Antiguamente se utilizaba un reactivo que se llama kaolin, que permite activar la vía intrínseca, un activador de contacto, pero eso ya no se ocupa. Hoy en día se utiliza ácido elágico, sílice o sílica, también llamado, como activadores de contacto de la coagulación. Bien, eso entonces es importante. El TP y el TTPA son los más comunes. Existen otros tiempos de coagulación también, por así llamarlo, o pruebas o ensayos de coagulación, como la determinación de fibrinógeno. Hoy en día también es muy común encontrar el dímero D. Antes era muy poco frecuente, pero con todos los pacientes que estaban entrando con COVID se requería saber si iba a necesitar o no una unidad crítica para poder ser internado. Entonces el dímero D iba advirtiendo esa necesidad. Entonces, esos son como los parámetros más frecuentes. Existen otros más específicos, incluso algunos exámenes que son diagnósticos. El TP y el TTPA se denominan exámenes screening o de cribado, o sea, de pesquisa de. Veamos si están alterados y seguimos estudiando. Primero, hay que tener en cuenta un repaso de la toma de muestra, de forma teórica sin duda. Después, obviamente, en hematología, en Hemato 1, vemos harta toma de muestra, hacemos varios prácticos con toma de muestra para que ustedes mismos vayan analizando su hemograma, que es lo que corresponde a Hemato 1 en general. Y así que ahí vamos a tener cierta práctica para poder dominar la técnica de la toma de muestra. Siempre se ha dejado la toma de muestra hacia el lado del gremio de la enfermería, pero en verdad nuestra carrera también ahora, hoy en día, tiene mucho más protagonismo en las tomas de muestra. De hecho, habitualmente están siendo relevadas el gremio de la enfermera por tecnólogos o tecnólogas médicas que están a cargo de esta parte. Lo importante es obtener una buena muestra, y para la obtención de la muestra necesitamos conocer el orden de los tubos. Si hay algo que ustedes no saben, o digamos, a lo mejor yo doy por hecho, ustedes me pueden ir corrigiendo, pero esto, digamos, es lo más actual. Primero siempre va el hemocultivo, aunque esto habitualmente se da en pacientes que están hospitalizados. En la toma de muestra ambulatoria, en donde nosotros habitualmente participamos, aquí tenemos el orden correcto. Partimos con el tubo de tapa celeste, que nos permite determinar nuestros tiempos de coagulación. Como les mencionaba, el TP, el TTPA, fibrinógeno, pruebas de agregación plaquetaria, también entre otros. Se mezcla de 3 a 4 veces, bueno, todos los tubos, como ustedes pueden ver, se mezclan independiente de lo que tengan, si tienen gel separador o no tienen gel separador y tienen solamente el activador, en fin, cualquier otro elemento que tengan, o anticoagulante directamente como el citrato o como el EDTA o como la heparina, siempre se debe mezclar el tubo en donde uno está tomando la muestra para homogeneizarlo y mezclarlo con su respectivo elemento, ya sea para anticoagularlo, para que no se forme un coágulo, para que no se consuman los factores, y hacer pruebas de coagulación, por ejemplo, o bien
mezclarlo con un activador de coagulación para poder generar un suero, ¿sí? Recordar que habitualmente cuando uno utiliza un anticoagulante, en el sobrenadante vamos a tener plasma, y cuando utilizamos un activador de la coagulación, como en el caso del tubo de tapa amarilla o tapa roja, vamos a generar una formación de un coágulo. Entonces los factores de la coagulación se van a consumir, formando un suero. Bien, abajo dice los resultados del TPA y TTPA no se ven afectados si para el llenado de tubo se utiliza en primer lugar el tubo para las pruebas de coagulación con citrato de sodio. Esto es crítico. Primero va siempre el tubo de tapa celeste. Si utilizáramos primero el tubo de tapa roja o algún otro, podría haber una contaminación. Habitualmente se utiliza este sistema, ya la jeringa ya prácticamente no se utiliza, ya está relevada. En los laboratorios de centros médicos particulares o clínicas en estricto rigor, en todos lados tienen esto, y solamente en algunos CESFAM o consultorios, ¿cierto? Llamados consultorios antiguamente, van quedando algunas jeringas por ahí, algunas personas que toman en jeringa. Así que habitualmente se realiza con un sistema al vacío, que es el tubo. El tubo se llama Vacutainer, o así le puso una empresa al tubito al vacío, con presión negativa, que va a aspirar un poco de muestra hasta un volumen de llenado ideal, y tiene una camisa aquí que permite proteger, ¿cierto?, el tubo de la conexión hacia una aguja. Tiene una aguja que va directo hacia la vena y una aguja que va hacia adentro de la camisa, que es donde conectamos los tubitos. Hay un torniquete también estable que no debe durar más de 1 minuto, como dice acá. Si es más que eso, los factores de la coagulación se van a concentrar y podemos tener resultados falsamente disminuidos, o sea, tiempo de coagulación bajos o cortos en comparación con lo que debería ser. Entonces, el tubo de tapa celeste va primero por 2 razones. Uno, por el asunto del tiempo del torniquete, de lo que pueda demorar estar, digamos, un paciente ligado, que habitualmente se recomienda no sea más allá de 1 minuto, pero hay excepciones. Y lo otro es para evitar la contaminación. Si colocamos un tubo de tapa roja aquí y lo colocamos dentro de la camisa, la aguja que va hacia el tubo, obviamente puede tener algunos restos de activador de la coagulación. Entonces, si después del tubo amarillo colocamos el tubo de tapa celeste, el tubo de tapa celeste puede tener alguna contaminación y en vez de anticoagular la muestra, la puede coagular. Entonces, por esa razón va el tubo de tapa celeste primero. Existen varias presentaciones de los tubitos en general con distinto nivel de llenado, como ustedes pueden ver, 1,8 ml, 2,7 y 4,5. Lo más importante es que el tubo de tapa celeste tiene un volumen de llenado estricto. Todos los otros tubos tienen un volumen de llenado aproximado y uno puede hacer excepciones, dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de parámetros que se analicen o qué tan bajo de repente puede estar el volumen de llenado. Pero el tubo de tapa celeste no puede estar bajo ni alto en base a una marca que tienen los tubitos que indican un volumen de más o menos 10% de llenado. Es una marquita que es un triángulo puesto de lado en el tubo. Podría haber colocado ahí una imagen del tubito, pero después lo vamos a ver de todas maneras. Es un triangulito puesto de lado en donde indica el volumen de llenado óptimo y más o menos, dice ahí, 10% de ese volumen de llenado ideal. El citrato de sodio es un anticoagulante líquido, por lo tanto va a diluir la muestra. Si le echamos menos muestra de la que realmente deberíamos agregar dentro de ese tubo, la muestra se va a diluir. Por lo tanto, los factores de la coagulación también se van a diluir. Por lo tanto, los tiempos de coagulación en ese caso me van a salir falsamente prolongados. Entonces eso hay que evitar. Si le echamos más sangre de la que me indica el fabricante, a veces no hay mayor problema, la dilución también va a ser distinta, y lo otro es que podría eventualmente coagularse la muestra por no tener la suficiente cantidad de citrato para la cantidad de muestra que agregamos en el tubo. Bueno, y aquí propiamente tal, aquí no se alcanza a ver tampoco el triangulito. Bueno, ahí algo se alcanza a ver, pero tiene un triangulito negro que tienen los tubos de tapa celeste en el costado de la etiqueta. El material del tubo de colección es de plástico, ya prácticamente no se ocupa nada de vidrio, todo tiene que ser de plástico y es un polipropileno resistente a las caídas, por eso se utiliza el tubo de plástico. En recién nacidos, estos tubos no tienen vacío. Vacío, básicamente, es para que ustedes lo comprendan, es una presión negativa, que al momento de conectarlo con una aguja, el tubo automáticamente va a generar una aspiración de un volumen de muestra consistente, digamos, con el llenado requerido. Entonces, en los recién nacidos no es así. En los pediátricos, los que tengan punción difíciles también, a veces siempre se hace referencia a la recién nacido, pero también hay pediátricos muy chiquititos y también hay pacientes adultos que tienen problemas de venas, que son venas muy, muy finitas y se requiere un tubo pediátrico en estricto rigor, que no se llaman tubos pediátricos, sino que se llaman mini colet. Son tubos pequeños de colección mínima
en donde agregamos un volumen muy bajo, habitualmente 500 microlitros. Ese es el volumen común de llenado de un tubo de un mini collet. Lo que trae entonces es citrato de sodio, estos tubos de tapa celeste, citrato de sodio en una concentración del 3,2%. Sale la molaridad también, la cantidad de, la fórmula química, hidratado, por eso viene líquido el citrato de sodio, y utiliza una relación al décimo entre coagulante y sangre, o sea, 1:9. Por cada un volumen de anticoagulante hay 9 volúmenes de sangre. Dentro de todavía la fase preanalítica, pero los criterios de aceptación y rechazo de la muestra tienen que ver con la concentración del anticoagulante, utilizar el tubo correcto. Existen otros tubos de tapa negra que también tienen citrato de sodio, pero tienen otra concentración de anticoagulante y otro volumen sangre anticoagulante también, 1:4. El volumen inadecuado, como ya les mencionaba, es súper estricto en el tubo de tapa celeste, es criterio de rechazo y es el más frecuente de todos los rechazos realizados en la clínica, en donde si el volumen va bajo la etiqueta, se rechaza automáticamente. No cumple con el volumen correcto, puede ser un criterio. Los rechazos siempre ya están preformulados, entonces uno simplemente los selecciona, pero igual se pueden editar y uno puede colocar algo así, o no cumple con el volumen o con la relación volumen sangre anticoagulante, por ejemplo. Pueden haber errores o criterios de rechazo por errores en la punción venosa, así que recibimos una muestra que venga coagulada. Eso también es importante. Si la muestra viene coagulada, evidentemente los factores de la coagulación van a estar prácticamente todos consumidos, entonces a pesar de que esté en contacto con un anticoagulante la muestra, lo que obtenga después de la centrifugación, el sobrenadante, va a ser básicamente suero, ¿sí? Entonces no voy a tener nada que coagular y me van a dar tiempo de coagulación falsamente prolongado. Del procesamiento tenemos en cuenta una centrifugación distinta a la química. Necesitamos llegar a 1500 G y para eso vamos a dar una velocidad común, digamos, una velocidad frecuente que son 3500 revoluciones por minuto habitualmente durante 15 minutos. Ahora, esas 3500 revoluciones por minuto, para llegar a 1500 G se pueden ajustar porque va a depender, para transformar revoluciones por minuto a fuerza G, necesitamos conocer el radio de la centrífuga. Si tenemos el radio de la centrífuga, podemos utilizar una suerte de regla convertora que permite saber exactamente a cuántas revoluciones debemos centrifugar para llegar a 1500 G. Esto es lo óptimo, 1500 G durante 15 minutos a temperatura ambiente. Y ahí vamos a obtener un sobrenadante que va a ser plasma, es una muestra anticoagulada, por lo tanto es plasma, y va a ser, como está tanto rato centrifugándose, va a ser un plasma pobre en plaquetas. La muestra de plasma para el TP es estable en el tubo por 24 horas. En el caso del TTPA, solo es estable por 4 horas. Como les mencionaba, comúnmente cuando la muestra llega al laboratorio y realizamos tiempo de TP y TTPA, solamente la tenemos, digamos, a temperatura ambiente o con posibilidad de agregar algún otro ensayo de hemostasia hasta 4 horas. Tiene que ver un poco con los factores de la coagulación que componen cada vía, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y con la vía media de cada uno de ellos. Hay vías medias de algunos factores que son solamente horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, y algunos que duran meses, días o meses, incluso algunos otros factores de la coagulación. Si las pruebas del TP y TTPA y fibrinógeno no se pueden realizar en los rangos de tiempo señalados, bueno, 4 horas en estricto rigor, el plasma pobre en plaquetas debe ser removido de la fracción celular y se puede congelar a menos 20, o si tengo otro refrigerador más potente, a menos 70. Si congelamos a menos 20, la muestra dura o es estable por un mes. Si congelamos a menos 70, la muestra es estable entre 6 meses a un año. Esto, digamos, es importante conocerlo porque para realizar determinaciones, por ejemplo, de un solo factor, que podrían ser diagnósticos de una hemofilia, solo como ejemplo, pero la hemofilia A es la deficiencia del factor 8. Entonces, cuando nosotros medimos el porcentaje de actividad del factor 8, tenemos que abrir un kit nuevo. Son kits súper caros, son plasmas que tienen solamente carente el factor 8 para poder ver si nuestro plasma del paciente en estudio realmente puede compensar o no. Entonces, ese plasma carente de factor 8 es muy, muy caro. Entonces, antes de reconstituirlo, se juntan habitualmente en el hospital una cierta cantidad de muestras antes de abrir un kit.
Habitualmente estos exámenes que son confirmatorios, diagnósticos, demoran más tiempo por esa razón, porque no tienen una frecuencia alta de solicitud, entonces hay que juntar una suficiente cantidad de muestras para que valga la pena abrir un kit. Entonces, en ese sentido, uno puede juntar muestras durante una semana o 2 semanas o hasta un mes incluso, y después de eso hacer las pruebas especiales en hemostasia y descongelar estos plasmas. Dato importante de la parte preanalítica todavía, el ejercicio físico puede alterar lo que sería la hemostasia en general. El ejercicio físico, si bien nos activa, genera un estado inflamatorio basal. Dentro de los marcadores inflamatorios, que no sé si hasta ahora han visto alguno en química, eso no sé si han visto algo, pero existe algo que se llama una proteína, que es la proteína C reactiva, la PCR, que habitualmente se solicita para ver un estado inflamatorio. Es un reactante fase aguda que se denomina positivo, porque frente a una inflamación aumenta. Existen positivos y existen también negativos. Por ejemplo, de los positivos está la PCR y también está el fibrinógeno. Y dentro de los negativos está, por ejemplo, la albúmina, está la transferrina, que disminuyen frente a un estado inflamatorio. Entonces, el ejercicio físico va a aumentar el fibrinógeno. Un segundo, por favor. Ya, ¿seguimos? Entonces el ejercicio físico, como se considera un estado inflamado, el fibrinógeno suele aumentar. Entonces no es recomendable hacer una toma de muestra de tiempo de coagulación que sean representativos de una persona que ha tenido ejercicio físico. Habitualmente en las tomas de muestra ambulatorias se solicita que el paciente vaya obviamente en la mañana. Bueno, lo de los tiempos de coagulación o lo de los factores, la producción de los factores también responden a un ciclo circadiano, tiene una influencia hormonal. Si se utilizan anticoagulantes orales, también es importante que se indique en la solicitud de exámenes. Una persona que toma anticoagulante oral, su normalidad va a ser otra. Obviamente estamos evitando que su tiempo de coagulación sea el mismo que el de una persona normal, bajo condiciones obviamente patológicas, en donde es más propenso a generar un coágulo, un trombo. Un paciente cardiópata, por ejemplo, habitualmente utiliza anticoagulante oral. Entonces, esto tiene que ir indicado en la orden de exámenes. La variación circadiana que les mencionaba y la dieta, más puntualmente el consumo de cigarro en estricto rigor también genera un estado inflamatorio y liberación de mayor cantidad de fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación y suele aumentar en estado inflamatorio como un reactante fase aguda positivo. Es importante señalar que, por ejemplo, dentro de la variación circadiana se tiene en cuenta que si bien lo recomendable es tomarlo dentro de la mañana, los tiempos de coagulación, pacientes que no han dormido la noche anterior también van a tener diferencias significativas en los tiempos que demora en formarse un coágulo. Entonces es importante también indicar, eso es la toma de muestra, que el paciente debe llegar en la mañana y haber dormido la noche anterior, algo como similar a las consideraciones en una donación de sangre. Solo a modo de alcance, pero para que ustedes vayan viendo que los contextos son muy distintos, el contexto de un paciente cuando está normal, también en la edad, incluso acá, por ejemplo, menciono, niveles de fibrinógeno son superiores en mujeres postmenopáusicas que realizan actividad física. Eso, digamos, está publicado. Entonces, son distintos estudios que han ido demostrando este tipo de variaciones. Por lo tanto, es importante esto estandarizarlo, regularlo. Que haya dormido la noche anterior, que al día siguiente en la mañana no haya consumido el anticoagulante oral, que, por ejemplo, no haya realizado actividad física en la mañana. Y bueno, no es requerido que esté en ayuno, pero otros exámenes sí son. Entonces, como se pide más de uno, habitualmente los pacientes llegan en ayuno. Bueno, del paciente entonces tenemos la edad, el embarazo, la hiperlipidemia como parte, digamos, de lo que podría ser una posible interferente, hiperbilirrubinemia, policitemia, que es el aumento de la cantidad de células en circulación, de glóbulos rojos en estricto rigor, la presencia de crioglutinina. La crioglutinina es un anticuerpo que se activa producto del cambio de temperatura. Nuestra sangre tiene una temperatura promedio de 37 grados, mientras que cuando sacamos la muestra en un tubo baja a una temperatura ambiente, aproximadamente entre 15 a 20 grados. Esa temperatura
activa, en algunos pacientes, activa algunos anticuerpos de clase IgM y aglutinan glóbulos rojos. Entonces eso también genera un interferente. Aglutinación de plaquetas también lo puede dar. Dentro de la toma de muestra, utilizar un tubo con activador previo al tubo de etapa celeste. Todo esto son consideraciones, digamos, o cuidados que hay que tener. Si en la toma de muestra utilizan un tubo con anticoagulante, con activador previo al tubo de etapa celeste, también obviamente vamos a tener a lo mejor algún problema en el análisis de nuestros tiempos. Si la venopunción es lenta, si tenemos una hemoconcentración muy alta, si hay burbujas presentes, las burbujas hemolizan la muestra habitualmente, y si de frentón el tubo es incorrecto o el volumen de llenado es insuficiente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dentro del manejo de la muestra, la temperatura extrema también hay que evitarla, ni cerca de un mechero, ni tampoco expuesta al frío directamente. La agitación también, el transporte es súper relevante. Antiguamente las órdenes se enrollaban, los tubos se enrollaban junto con las órdenes y se mandaban al laboratorio como llegaran, pero hoy en día no, hay un criterio de llegada a las muestras, siempre tienen que ir en una gradilla en posición vertical. Si no llegan así las muestras, se rechazan. Retardo en el proceso, eso ya corre más por nuestra cuenta, o bien de la persona que lleva las muestras al laboratorio. También hay como dos partes. A veces, habitualmente se relaciona la culpa o la responsabilidad, más que la culpa, la responsabilidad de un tiempo que no sale, de demorar mucho tiempo en informar un tiempo de coagulación. Tiene que ver digamos, por dos factores. Uno, tiene que ver por nuestra responsabilidad en ingresar la muestra, en centrifugarla y en procesarla inmediatamente, o bien tiene que ver con la persona que, después de haber extraído la sangre, la lleve al laboratorio. Eso también influye en los tiempos de respuesta. Inadecuada centrifugación, ustedes ya saben ahora que tiene una centrifugación bien específica, hay que llegar a las 1500 G por 15 minutos, y el procesamiento antes de 6 horas. Solo les comento a modo de ejemplo lo que ocurre en el hospital regional, que son 4 horas. Pasamos a la etapa analítica propiamente tal. La etapa analítica es un grupo digamos, de métodos que se utilizan para poder llevar a cabo lo que se considera como calidad. Cuando hablamos de calidad en el laboratorio estamos siempre siendo evaluados. Nuestros informes no se basan en un presentimiento, en una probabilística. Nuestros informes se basan en resultados concretos, objetivos. Para llegar a eso tenemos que tener en cuenta que para llegar a este nivel de calidad óptimo, para poder informar un examen de un paciente, vamos a necesitar tener una gestión de equipos, que nuestros equipos anden, digamos, que anden bien, que estén bien controlados, calibrados, que estén con buenas mantenciones, que estén limpios, que realmente reflejen lo que el paciente tiene. Un control de calidad interno, que son básicamente los controles que nos entregan los proveedores mismos de los reactivos y de los equipos, para poder ir evaluando, ¿cierto?, cómo va procesando nuestro equipo y construyendo una carta control. Y un control de calidad externo, que comúnmente acá en Chile lo dirige el Instituto de Salud Pública. Desde el instituto mandan algunas muestras que uno tiene que analizar y después en una página web uno lo tiene que informar. En la página web del ISP lo informa y el ISP nos comenta después si estamos bien, estamos más o menos, estamos mal. Y ahí siempre es un asunto de calibración. Los equipos de hemostasia, algunas técnicas se calibran y otras no. El TTPA no se calibra, el TP sí se calibra. Y a medida que ustedes vayan comprendiendo la materia de la hemostasia, vamos a intentar ir llegando a comprender de por qué el TP sí se calibra y por qué el TTPA no se calibra. Solo para tener en cuenta, dentro del análisis de una gráfica, de lo que sería una calibración, por ejemplo, propiamente tal, en este caso del fibrinógeno, lo que uno tiene siempre es una medición en tiempos, en segundos, que permiten convertir este tiempo en segundos a gramos litro o miligramos decilitro, también se pueden informar el fibrinógeno. Lo importante es que para medir fibrinógeno ustedes sepan que uno mide cuánto tiempo demora en formarse el coágulo y ese tiempo va a ser inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno que tengan. Entre mayor cantidad de fibrinógeno, menos tiempo demora en formarse un coágulo. Entonces, lo que nosotros medimos siempre es tiempo y podemos informar el tiempo o, por otro lado, podemos informar la concentración, que sería una conversión que hace el equipo de forma automática en base a esta curva de calibración, como ustedes pueden ver, que no es lineal. El proveedor nos va a entregar estos puntos azules, que son calibradores. Uno los reconstituye y le indica al equipo, para el calibrador 1, esta es la concentración y este es el tiempo que debería demorar. Entonces el equipo
mide cuánto tiempo demora y dice, ah, sí, está bien, está dentro de un margen. No sé si alcanzan a notar que hay dos líneas negras dentro de lo que sería la línea azul. Entonces el equipo igual, si bien va a medir y va a generar un punto dentro de esas líneas o esos márgenes en negro, si se escapa de esos márgenes es porque está mal reconstituido el calibrador o bien está mal medido, en fin, puede haber algún tipo de interferente. Entonces me da un cierto margen. Tengo que entrar dentro de esos márgenes y poder después extrapolar incluso, en este caso son 5 puntos, 5 calibradores, y un sexto punto sería una extrapolación. Entonces todos los resultados los podemos interpolar en esta gráfica y podemos saber de una muestra a un paciente evaluada en tiempo, en lo que se demora en formar un coágulo, cuánto es el fibrinógeno en concentración que tiene. Entonces tenemos calibración de micropipetas. Para poder hacer estos tiempos necesitamos pipetear, hacer trabajo con micropipetas, que en el laboratorio que tenemos nosotros tenemos equipos semiautomatizados que están en algunos hospitales incluso también. En los hospitales de alta complejidad ya hay equipos completamente automatizados. El micropipeteo es totalmente robótico. Hay calibración de equipos, como les comentaba, y mantención de los equipos. Los equipos necesitan un mantenimiento, o sea, que algunas sondas o algunos mangueras o conductos necesitan ser lavados constantemente con solución detergente, con solución fisiológica, con agua destilada. Habitualmente, ¿cierto?, se le va haciendo un mantenimiento con cloro, dependiendo, digamos, el tipo de equipo que vamos a utilizar. Se deben limpiar, se deben lavar, se deben descartar desechos, se deben cargar cubetas, se deben cargar reactivos y se debe hacer un proceso de control de calidad. Si estamos bien con eso, tenemos un equipo con buena mantención. El control de calidad interno más el de calidad externo se le denomina entonces a la gestión de la calidad. Y esto, digamos, el control de calidad interno tiene que ver con el uso de controles. Un control es básicamente un pool de muestras, cuando hablamos de un control normal, de un pool de muestras de pacientes normales que fueron encuestados y que sobrepasaron, digamos, esa primera barrera de lo que se consideraría como algo normal. Entonces después se le hace una toma de muestra, se le extrae sangre y desde ahí se pueden preparar algunos controles. El control habitualmente es un plasma, también pobre en plaquetas, pero que viene liofilizado, o sea que le extrajeron todo el agua para que después nosotros en el ámbito clínico le echemos de nuevo el agua, lo volvamos a reconstituir y eso lo podamos utilizar. Dice ahí, reconstituir siempre con agua destilada grado reactivo, ¿sí? Básicamente es un agua idealmente bidestilada o desionizada en estricto rigor. Dejar el reactivo en reposo o el reactivo o el control en reposo entre 15 a 30 minutos. O sea, uno agrega el agua, tapa y deja el frasco ahí reconstituyéndose inmóvil durante 15 a 30 minutos. Después de ese tiempo lo mezclamos suavemente, evitando que se formen burbujas. El volumen del agua para la reconstitución debe ser medido siempre con micropipetas. O sea, sí o sí siempre vamos a estar trabajando con micropipetas para poder hacer estas reconstituciones. Ya no se recomienda el uso de pipeta volumétrica, estas pipetas de vidrio con propipeta, eso ya no se utiliza. Graficar los resultados de cada control y corrida analítica, manteniendo registro de la evaluación diaria e histórica del control de calidad interno. Para el externo, el laboratorio participa entonces en una evaluación, es como ponernos a prueba, es como rendir una prueba práctica, es muy similar. En esta prueba nos llega también un plasma liofilizado de algo que ya en el Instituto de Salud Pública ya han medido y nos llega al laboratorio. Y nosotros, en base a nuestra técnica, a lo que estamos implementando, a nuestro equipo, nuestro reactivo, nuestra marca también influye, y las condiciones propias del laboratorio en donde estamos trabajando, medimos los tiempos de coagulación y después lo informamos. Y el Instituto de Salud Pública nos va a decir, estamos bien, satisfactorio, estamos más o menos, cuestionable, o estamos mal, insatisfactorio. Si estamos insatisfactorios, no podemos seguir informando tiempos de coagulación. No nos permitirían, digamos, entregar un resultado porque no estamos siendo óptimos en ese resultado. Si es cuestionable, podemos seguir informando resultados, pero tenemos que tener algunas medidas correctivas. Y si es satisfactorio, podemos seguir trabajando tal cual y seguir informando nuestros resultados. Bueno, solamente para que consideren ustedes, si uno ingresa a la página del Instituto de Salud Pública, ustedes pueden encontrar un enlace que dice Portal PEC, Programa de Evaluación Externa de Calidad, Ensayos de Aptitud. Ingresamos en ese lugar y aquí nos van a pedir algunas cosas. Por ejemplo, dice ahí evaluación de coagulación, TP más TTPA. Entonces, colocamos la fecha en la que recibimos la muestra del instituto, el día en que procesamos la muestra,
el material dice control y toda la información relevante bajo las condiciones. Ya, aquí tenemos que escoger si todo lo que nos llegó está correcto o no, está bien rotulado, está realmente liofilizado, no viene nada contaminado, o que haya virado en color, en fin, colocamos sí o no. Y después informamos los resultados del TP. ¿Realiza TP? Sí. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el reactivo? Todo tiene un nombre y ahí están seteados muchos nombres de distintos fabricantes. Después pide abajo materiales de control, que es lo que utilizamos como control, resultados que obtuvimos y resultados de un control que hicimos en base a esa muestra que analizamos. Después vamos rellenando, ¿cierto? Distintos parámetros. Realiza fibrinógeno, sí o no, por ejemplo, aquí pusieron no. Realiza tratamiento anticoagulante oral, que aquí dice TAC. También lo pueden encontrar como TACO, tratamiento anticoagulante oral. Y para el TACO es importante saber cuál es el ISI. El ISI es una exponencial del INR, de la fórmula del INR, que es el índice de sensibilidad internacional de la tromboplastina que voy a utilizar para poder medir un TP. Bueno, si todo eso está bien, colocamos nuestro nombre, ¿cierto? Nuestro root, profesión, tecnólogo médico y nuestro cargo director técnico o encargado de la sección. Y guardar. Lo enviamos. El Instituto de Salud Pública al poco tiempo después nos va a enviar este informe. Antes se entregaba en carta de mano, hoy en día es todo digital, así que llega un correo con este resultado. Envío 1 de 4, se hacen 4 veces al año estas pruebas, son trimestrales. Tenemos, bueno, el número de la evaluación, ¿cierto? El año, lo que se utilizó, plasma humano liofilizado, y versión del informe, bueno, es algo interno. Ahí, como ustedes pueden ver, hay una suerte de desviaciones estándar o coeficientes de variación que se van a ir utilizando para poder evaluar si mi resultado que entregué interpretado en este gráfico, esto es un gráfico muy particular que se llama gráfico de Jouden, que permite hacer una relación interlaboratorio. O sea, independiente del modelo, independiente del equipo que voy a utilizar, independiente de la marca, independiente del reactivo que voy a utilizar para poder hacer los tiempos de coagulación, puedo compararme con otro laboratorio. Eso es lo que permite el análisis de un gráfico de Jouden. Entre más cerca, obviamente del área central, lo que está en A se considera como satisfactorio, lo que está en B se considera como cuestionable y lo que está en C y en D se considera como insatisfactorio. Eso como a grueso modo. En este caso, en base a los resultados que se informaron, su valor, eso es lo que se informó, por ejemplo, en un PEC, el equipo óptico, bueno, todo lo que aparecía a continuación, dice que tenemos un score de menos 76, o sea, estamos probablemente negativo, pero todavía dentro del campo A, porque ambos salieron satisfactorios, o sea, estamos trabajando súper bien. Les mencionaba que existen muchos modelos y muchos reactivos. No es necesario aprenderse ni los modelos ni el nombre del reactivo. Tromborel, por ejemplo, un nombre comercial. No es necesario. Hay que aprender lo que trae el reactivo, porque todos los reactivos traen la misma composición. En el caso de los equipos, como ustedes pueden ver, existen dos grandes grupos. Equipos que trabajan con un método óptico y hay otros equipos que trabajan con un método mecánico. En clínica, en los equipos automatizados, habitualmente tenemos estos. El ACL Top, que es muy común, está en el hospital regional y también en Higuera, utiliza un método óptico. En el caso de los mecánicos, nosotros acá en el laboratorio tenemos semiautomatizados mecánicos que son los KC1. Aquí están, los KC1 Delta, que son de Technigen, que vamos a utilizar para hacer pruebas de coagulación después. Este es el KC1, este es lo que tenemos nosotros, mecánico. Existen unos que hacen una mezcla, es óptico-mecánico, estos son equipos semiautomatizados, uno va manejando la micropipeta. Acá también es un semiautomatizado, todavía se considera como semiautomatizado, pero aquí ya no manejamos la pipeta. Y aquí tenemos otro ya completamente automatizado de mesón o ya de pie, en donde tenemos equipos mucho más grandes que vamos a nosotros estar a cargo después del día de mañana. Reactivos, como les mencionaba, hay reactivos para hacer el TP, la tromboplastina, y reactivos para hacer el TTPA, que es la cefalina. No es necesario aprenderse los nombres, son muchos. Lo que hay que aprender, qué es lo que trae el reactivo para hacer un TP y qué es lo que trae para hacer un TTPA. Esto solamente a modo de aclaramiento, así que esto lo voy a dejar como parte de lo que ustedes pueden leer, pero de alguna manera aclara lo que se considera como un coágulo sanguíneo, un trombo. Aclaración de lo que es embolia. La embolia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Sólida es cuando tenemos, por ejemplo, la formación de muchas plaquetas unidas que van a generar un trombo, todo esto amarradito con fibrina, con una malla de fibrina, en donde también pueden capturar glóbulos rojos y leucocitos. Eso es un trombo, que si viaja a otro lugar,
se transforma en una tromboembolia y obstruye, ¿cierto?, cierta vena o arteria de otro órgano, tromboembolia. Lo más común es la trombosis venosa profunda desde el punto de vista clínico. Existen otras que son líquidas, en donde esto ya no es como propio de nosotros, sino que es más del gremio de la enfermería, en donde reconstituyen fármacos, medicamentos, en donde si no queda bien reconstituido, si no aplican un factor de dilución correcto, el fármaco puede quedar muy denso y eso puede generar una suerte de embolia líquida. Y la gaseosa, que tiene que ver también con la inyección de algún fármaco, para nosotros que sacamos sangre, tampoco tenemos mayor problema, a menos que cometamos un error garrafal de empujar el émbolo en vez de retraerlo. Es más, tiene que ver con las personas que administran fármacos, que, bueno, en estricto rigor son personal de enfermería, en donde pueden inyectar una burbuja de aire y también se transformaría en una embolia. Cuando ocurre algo así, lo que se produce es una EP, una embolia pulmonar. Solo para tener en cuenta también, existen patologías, aquí existen muchas patologías en donde el tratamiento anticoagulante puede ser por meses o puede ser permanente, va a depender. Y el INR esperado, que para nosotros, que nosotros no tomamos, o bueno, yo al menos no tomo anticoagulante oral, es 1 el valor de INR, tiene que ser muy cercano a 1. Y para las personas que toman anticoagulante oral, su normalidad va a ser distinta, y el INR habitualmente va entre 2 y 3. ¿Cómo mide un equipo una muestra? En general lo hace midiendo en tiempos, cuánto tiempo demora en formarse un coágulo. El coágulo se forma aquí arriba, como ustedes pueden ver, pero tiene una forma sigmoidea esta gráfica. Entonces, el equipo tiene un sensor que obviamente a medida que la cubeta va formando el coágulo, ese haz de luz que impacta en la cubeta va teniendo mayor dificultad para poder pasar. Por lo tanto, se genera un miliamperaje mayor. O sea, va disminuyendo la transmitancia o aumentando la absorbancia. Digamos, se puede también pensar de esa manera. Habitualmente esto es para los equipos ópticos en estricto rigor, que el equipo óptico va midiendo en tiempo y va también determinando esta miliamperancia. Entonces llega un punto en donde se mezcla, ¿cierto?, el reactivo con la muestra y se espera un tiempo, obviamente, hasta que de repente empieza esto ya a formarse y se genera un coágulo denso. Se consumen todos los factores y se genera una meseta aquí arriba. Este inicio de esta gráfica sigmoidea indica cuánto tiempo demora en formarse un coágulo. Veamos lo último de la clase, que tiene que ver con la preparación de un pool normal para el TP y para el TTPA. Para eso tenemos que hacer una difusión, tenemos que entrevistar a algunos pacientes y considerarlos como pacientes normales. Van a tener que superar ciertas preguntas, que no fumen, que consuman alcohol de forma esporádica. Habitualmente también se requiere que no haya consumo perdí el concepto. Deme un momento. Deme un momento, por favor. De anticonceptivos, eso quería decir. Los anticonceptivos generan un estado procoagulante en las mujeres que lo consumen y ahora existen también para los hombres. Ahí no sé cuáles son los efectos secundarios, pero se evita, digamos, seleccionar pacientes que tomen anticonceptivos. Y bueno, y así, en fin, otras cosas también, enfermedades de base, autoinmunes u otras, también se dejan fuera. Todos los que sobrepasan la entrevista pasan a la toma de muestra, se le extrae su plasma, se hace centrifugación, se determina el TP y el TTPA, y después que medimos el TP y TTPA de cada uno, tomamos los plasmas por en plaqueta y los mezclamos en un frasco estéril, mezclamos todos los plasmas y ahí hacemos un pool. Si le pudiéramos sacar el agua, estaríamos elaborando un control. Si no le podemos sacar el agua, lo alicuotamos y lo congelamos, y eso lo podemos utilizar como un control interno. De esta determinación de TP, de las muestras de los pacientes y del pool que vamos a ir midiendo, podemos obtener nuestros valores de referencia. Bueno, esto es parte de la difusión, la entrevista, algunas preguntas, la toma de muestra, la centrifugación, que ustedes ya saben que es 1500 G por 15 minutos, y después medir el TP, que lo que trae el reactivo siempre es tromboplastina, factor tisular y fosfolípido, y además trae el fluoruro de calcio incorporado. Y medimos ciertos factores de la coagulación de la vía extrínseca y de la vía común. El caso del trombonel, ese es el nombre del reactivo, pero para medir el TP necesitamos entonces esta tromboplastina completa cálcica. Tiene ciertos criterios de almacenamiento, tiempo de duración, precauciones que hay que tener. Siempre hay un riesgo biológico y una composición. Y aquí siempre agentes conservantes. La técnica es muy sencilla. Se mide o se dispensa 100 microlitros
de plasma pobre en plaqueta del paciente y se incuba durante 1 minuto a 37 grados Celsius en una cubeta que está en un termobloc a 37 grados. Entonces tenemos todo a 37 grados durante 1 minuto y luego agregamos nuestro reactivo reconstituido durante, que también va a estar, requiere que esté calentado en un termobloc, 200 microlitros y medimos cuánto tiempo demora en formarse un coágulo. Para el caso del TTPA, lo que trae el reactivo, para informar del TTPA, tenemos 2 reactivos en estricto rigor. Uno que se llama Patrontin o cefalina, que es el nombre que me interesa que ustedes incorporen. Son partículas de dióxido de silicio, que es el activador de contacto para este reactivo. Puede ser ácido lágico también, reemplazar eso por ácido lágico. Tiene fosfolípidos vegetales, pueden ser de origen vegetal, puede ser de origen animal. Y esto es la cefalina, solo fosfolípidos. Trae también cloruro de sodio como parte del diluyente. Este reactivo viene listo para utilizar y no es necesario incubarlo. El cloruro de calcio también viene listo para utilizar, viene en solución y viene aparte. No sé si notaron, pero en el caso del TP, el cloruro de calcio viene dentro del reactivo, cloruro de calcio. En caso del TTPA, el cloruro de calcio viene aparte, en un segundo frasco líquido, es como agua, es transparente completamente y viene en una concentración conocida estable. La técnica es muy sencilla igual, plasma citratado, anticoagulado, se agregan 100 microlitros de la cefalina, ¿cierto? Se incuba durante 2 minutos a 37 grados Celsius y se agrega después el cloruro de calcio y se mide cuánto tiempo demora en formarse un coágulo. Los resultados que tenemos acá, en base a los pacientes que fueron encuestados, tenemos resultados de TP en duplicado, medidos, digamos, para el paciente 1, 12,7, 12,7, 13,1, igual. Hay ciertas variaciones, por ejemplo, paciente 5, 11,6, 11,4. Paciente 4 no sobrepasó la toma de muestra o bien se quedó en la entrevista. A lo mejor la entrevista no la pasó o la toma de muestra no fue posible sacar la muestra. En fin, hay algunos pacientes que van quedando atrás, entonces nos vamos quedando solamente con algunos. Obtenemos un promedio de ambos tiempos medidos y lo mismo para el TTPA. Lo medimos en duplicado y obtenemos un promedio. Calculamos el INR obtenido del TP y también obtenemos un promedio. Entonces nos vamos quedando con los promedios. ¿Cuáles tiempos de coagulación se van sacando o qué pacientes se van sacando una vez obtenido el promedio? Todos aquellos que estén fuera del rango de referencia que me entrega el proveedor. En base a los reactivos que me entrega el proveedor, me dice lo normal es que dé, por ejemplo, entre 12,7 y 15,1, por darle una idea. Entonces, todos los que estén bajo eso o sobre eso también quedan fuera. Entonces, al final tenemos recién 11 muestras aceptables que para el TP, bueno, juntamos los pools, ¿cierto? De todos los plasmas pobres en plaqueta, sacamos una alícuota y le medimos un TP. El promedio va a ser 12,1 y para el TTPA 32,6. Todo esto lo alicuotamos en alícuotas de 500 microlitros y lo congelamos a menos 70 o a menos 20. ¿Cómo se obtienen los valores de referencia? De los 11 pacientes que obtuvimos, tenemos el promedio del TP y tenemos el promedio del TTPA. De estos promedios del análisis en duplicado, volvemos a sacar otro promedio, que sería la media o mediana, para el TP y para el TTPA. Tenemos la cantidad de muestras y tenemos los promedios. Entonces aplicamos la fórmula de la desviación estándar. Entonces tenemos promedio 12,4, desviación estándar 1, desviación estándar 2, 3, tanto positiva como negativa. Y vamos a tener nuestra carta control. Los rangos de referencia es básicamente aquí lo que aparece acá. Es la segunda desviación estándar, la segunda positiva y la segunda negativa de lo obtenido. 11,86, 12,94. Si nos vamos acá, 12, aquí el promedio, si sacáramos, ¿cierto? 12,86 y 11,86, perdón, y 12,94, que es lo que aparece aquí. 12,94 y 11,86. La segunda desviación estándar de lo que nosotros analizamos equivale entonces a el cálculo de este promedio o este rango de referencia que vamos a tener, mejor dicho, no promedio, rango de referencia. En el caso del TTPA se hace exactamente lo mismo, son los pacientes que logramos medir, quedan afuera todos los que no sobrepasan la entrevista, los que tienen problemas en la punción y los que tienen un resultado que en duplicado está por sobre o bajo el rango de referencia que me indica el proveedor. Una vez que tengo ya mis pacientes filtrados, saco un promedio y el promedio más los tiempos que tengo, la cantidad de pacientes, aplicando la fórmula del cálculo de desviación estándar, podemos calcular las 3 desviaciones estándar y nos quedamos con la segunda. En este caso, el rango de referencia para el TTPA sería de 26,64 a 37,36. ¿Veamos? De 26,64 a 37,36. Bien, eso es. Voy a tener la grabación, estamos como justito en la hora. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta?